for having Deborah here, ready to tell us, as the expert that she is on human resources and in benefits in particular, tell us all about the benefits that the hospitals offer and how they compare to other institutions. Esta noche tenemos el privilegio de tener a Debbie aquí, que es no solamente nuestra presidenta de la compañía, sino una especialista en la parte de recursos humanos y la parte de beneficios. Nos va a contar en detalle cómo son los beneficios que ofrecen no solamente los hospitales, sino cómo comparan ellos contra las otras industrias. Okay? So, Debbie. David, I'm having a hard time making my presentation show. When I say share, it doesn't appear. I just found it. I'm sorry, David. I have it now. Yeah, it's on the green button. Thank you. Okay, give me 1 second to make sure that we are recording. Okay. Are you recording on your computer? No, I am recording. It's okay, perfectly fine. And don't forget to click that little button, the second one on the bottom of the screen. Okay, that's fine. Am I okay now? Yeah, perfect. Okay. Thanks everyone for attending tonight, and extra thanks to the people that are doing the interpretation. I really appreciate it. One of the things that I'm going to be sharing with you is the workplace benefits for you if you're full-time. There's also benefits if you're part-time, and there's benefits for your family too. Bueno, Debbie nos saluda a todos, les dice gracias por acompañarnos. Ella nos va a contar hoy sobre cómo son los beneficios y las prestaciones que dan los hospitales para las personas no solo que trabajan tiempo completo, sino también para personas que trabajan tiempo parcial o medios tiempos, y también para las familias. The important thing is that benefits are money, and you see this right here. So let's get into what the benefits are and tell you what the money is that's associated with that. Lo importante que Debbie les quiere recordar es que los beneficios y las prestaciones son dinero, son pagos. Entonces, ella les va a mostrar no solamente qué son los beneficios, sino qué representan en términos de compensación. These over here are the typical benefits that you see in a hospital, and this is what we're going to cover tonight. We're going to cover health benefits, wealth benefits, workplace benefits, and perks or extra benefits. Debbie les está mostrando las categorías de beneficios o de prestaciones que existen. Y esas son las cuatro categorías que ella va a cubrir. Uno, que se llaman los beneficios de la salud. Los segundos, una que se llaman los beneficios de su riqueza o de su compensación. Los terceros son beneficios relacionados con el lugar donde trabajas, el sitio donde trabajas. Y los cuartos son beneficios extras o beneficios especiales que ofrecen los hospitales. The nice thing is that when you look at all of these benefits, and we're going to cover them, these benefits here come to about 25 to 35% on top of your salary. So you get your salary plus another 25 to 35% in benefits. Lo que Debbie les está mencionando es que encima de su salario, el hospital en realidad está adicionando una compensación equivalente al 25 al 35% adicional a lo que usted se gana, cubriendo el valor de estos beneficios. ¿Okay? Para darles un valor en efectivo, esto es unos montos que el hospital paga directamente. So let's go over first what some of the health benefits are. Health, dental, and vision go together. And those are for a full-time employee,
for a part-time employee, and for your family members, the health, the dental, and the vision. And usually there's several plans that you can look at, and they're very reasonable. The health, dental, and vision, you pay a small percent out of your paycheck, and the hospital provides you and your family with health, dental, and vision. El primer paquete de compensación es lo que se llama en la parte de la salud, y es importante que siempre van juntos, seguro de salud, seguro dental y seguro de visión. Ese se considera el paquete de beneficios de la salud, y normalmente se los dan completamente a los empleados. David, here's my pointer. Let's take a look at the, I'm sorry, I thought I got my pointer there, but I can't quite see it. There it is. Okay, let's take a look at these two, the flexible spending account and the health savings account. For a flexible spending account, FSA, you can take a portion of your salary and set it aside and use that to pay for daycare for your children. An HSA, which is a health savings account, means that you can take a portion of your salary and set it aside and use that to pay for any medical or dental care that your family might need. Okay. Existen dos beneficios que tienen un valor en particular porque el gobierno permite descontarlo de los impuestos. Uno se llaman las cuentas de pagos flexibles, que en particular se pueden usar, por ejemplo, para pagar el cuidado de los hijos, de los hijos menores. El otro tipo de cuentas donde uno también puede poner una porción de su salario y la puede utilizar es para pagar por ciertas necesidades de salud, que se llaman las cuentas de ahorros para la salud. HSA es la de la salud, FSA, cuentas de gastos flexibles. La segunda parte se llama cuentas para ahorros para la salud. Here in the United States, we also have FMLA, which is a family medical leave account. You are entitled to take time off away from work to care for yourself or for a sick family member. And some of the hospitals will pay you a portion of your salary when you're off on FMLA. Not all of them, but some of the hospitals will pay a portion of your salary while you're taking care of yourself or a sick family member. Okay. Existe otra cuenta que muchos de los hospitales, pero no todos, la ofrecen también, donde usted puede retirarse por un tiempo para cuidar su salud o la salud de un querido. Y durante ese tiempo el hospital ofrece una porción de su salario como pago mientras que usted está teniendo o cuidando a esa persona, sea usted solo, usted mismo está cuidando su salud o está cuidando la salud de una persona querida. The hospitals also offer short and long-term disability insurance. So if you were in a car accident and you needed to be off of work for a short period of time, the hospital will pay you a portion of your salary because you're on short-term disability. And then there's also long-term disability benefits if you were going to be out of work even longer. Los hospitales obviamente pagan deshabilidad a una persona que haya tenido un accidente relacionado con el trabajo, que sea de corto o de largo plazo. Si una persona se tiene que cuidar por un tiempo corto, hay cuentas y pagos que se hacen por compensación durante ese tiempo, si es por corto plazo, y también las hay para largo plazo, dependiendo del tipo de situación en la que se encuentre la persona.
And the hospitals typically offer life insurance, and some hospitals offer, to keep you healthy, a health club membership. Some hospitals even have the health club on their property. So when you're done working, you can go to the health club and work out. You can shower at the health club and then go home. Casi todos los hospitales ofrecen también seguro de vida como parte de su compensación. Y en adición de eso, muchos de ellos ofrecen para que se mantenga usted en buen estado físico y en buena salud. Ofrecen clubes o membresías para clubes para que usted pueda ir y hacer ejercicio, un club físico donde usted pueda tomar ventaja de eso. En algunas circunstancias están en el mismo campus del hospital, en la misma localización donde está el hospital. So when you are interviewing for a position to be a nurse here in the United States, one of the things that you can ask for is a list of all of the benefits that the hospital offers. And these benefits here that you see on this page, these are the benefits just for your health. And these start from when you're employed. So on day one, you start to get these benefits. Okay. Entonces, cuando ustedes se entrevistan con un hospital, una de las cosas que ustedes pueden preguntar y el hospital seguramente les va a decir es cuál es la lista de los beneficios que ellos les ofrecen a ustedes como empleados y obviamente usted las puede ver. Recuérdense, corresponde al grupo que se llama de los beneficios para la salud que ofrecen los hospitales a sus empleados, a sus enfermeros. Now I'd like to go over some of the wealth benefits. The hospital wants to take care of you physically and mentally, but they also want to give you some wealth or money benefits. El hospital no solamente quiere que tengas beneficios relacionados con tu salud, sino que también quiere que tengas beneficios para ayudarte de manera para tu patrimonio, para tu parte financiera. Entonces vamos a hablar ahora sobre los beneficios de patrimonio que ofrecen los hospitales. Let's take a look at this first one, Social Security. Here in the United States, on average, if you retire at the age of 62, you collect a Social Security benefit every month. So on average, in the United States today, if you wait until you're 62 to retire, you'll receive, and David, you can translate this into the better money, but about $1,130 a month. If you retire, but wait until you're age 70 to collect the Social Security, it'll be about $500 more a month, or $1,612. And every paycheck that you receive from the hospital, a small amount of money is taken from your paycheck and paid into the Social Security fund so that when you do retire, you can actually apply and have those dollars sent to you monthly. Okay. La primera parte es obviamente los hospitales hacen las contribuciones para la seguridad social de los Estados Unidos. Estos son los dineros que obviamente son parte de tu paquete de compensación para pensiones. Debbie les está mostrando, por ejemplo, que es importante que ustedes sepan que si usted puede empezar a solicitar, si usted ha hecho sus contribuciones a la seguridad social, puede empezar a solicitarlas, que el gobierno se las empiece a mandar, que es un monto mensual que le manda el gobierno a usted como parte de su pensión. Si la solicitas obviamente temprano, a la edad de 62, el monto es obviamente mucho más bajo que si la solicitas más tarde. Tienes que solicitarlas hasta la edad de 70. Se pueden dar cuenta que la diferencia entre solicitarlas, por ejemplo, en este caso, en la edad de 62
contra pedirlas a la edad de los 70 corresponden a casi $500 de diferencia. The other program that the hospital has to help people, oops, I'm sorry, I didn't do that very well, but to help prepare for your retirement is that you can sign up for the hospital's retirement plan and you can contribute a dollar amount every paycheck into the retirement account. The nice thing is that the hospital will match a portion of your contribution. Once the money starts to grow in your retirement account, you have investment options. You can choose how to invest that money, and the hospital has people that help you choose where to invest. Another important piece about the retirement plan is that it's portable, meaning that when you leave the hospital to take a job someplace else, any of the money that you put into the plan, you can take with you. If you stay at the hospital for usually 5 years, then you can take with you the money that the hospital put in the plan. So it's really a terrific retirement group of money. Another important thing from the retirement plan is that there's borrowing options. If you are working at the hospital and you have your retirement plan set up and you would like to buy a house, you can go to the retirement plan and borrow money from the retirement plan to help pay for your new house. Okay. La segunda parte de la ayuda financiera que dan los hospitales para la ayuda de tu patrimonio es una pensión privada. Se conocen cuando las organizaciones son sin ánimo de lucro, se conocen bajo el nombre de planes 403B. Algunos a veces lo conocen con el nombre de 401K, dependiendo del nombre de la institución. Lo importante de estos planes de retiro es que uno puede poner una porción de su salario hasta un cierto máximo y el hospital hace una contribución. Hay algunos formatos de eso. Por ejemplo, uno puede poner hasta los primeros 3%, donde el hospital, por ejemplo, pone el mismo monto completamente gratis en tu plan y después de cierto monto solamente te contribuyen la mitad de lo que tú pusiste. Lo bueno de esos planes es que no solamente lo puedes usar para tu retiro, pero tienen otras dos ventajas. Uno es que es portable. Si tú te vas de una institución, de un hospital y te vas a trabajar a otra institución, tú puedes coger tus dineros que están en ese plan y llevártelos y ponerlos en un plan de retiro. Y lo otro es que uno puede pedir préstamos contra esos montos, particularmente para vivienda. So the hospital really wants to keep you healthy and provide benefits to keep you and your family healthy. And the hospitals also want to set you up for retirement. So we've got Social Security. We have the hospital's retirement plan. The other piece is some hospitals will let you take any of your vacation time that you have not used and cash that in for money. Not all of the hospitals do that, but some of the hospitals, if you haven't taken all of your vacation at the end of the year, some of the hospitals will let you cash in the vacation time and take it in money. Okay. La tercera contribución que hacen los hospitales, no todos los hospitales, pero muchos, es que le permiten a usted, si al final del año usted ha acumulado vacaciones y no las usó por algún motivo, al final del año usted puede coger el banco de vacaciones que usted no usó y la puede convertir en dinero y el hospital le paga los días que usted acumuló en el banco de vacaciones y se los entrega a usted como un monto de dinero para que usted los utilice. Recuerden que esto no lo hacen todos los hospitales, lo hacen algunos de las instituciones, pero no todos hacen esto.
I'm going to take a look now at the workplace benefits, and there are terrific workplace benefits. One of the first workplace benefits you get is your orientation. It's a paid orientation, and it's anywhere between 4 to 6 weeks. And you typically have a mentor or a preceptor that is working, another RN that's working closely with you to orient you to the hospital and to the unit. Okay. Hay muchos otros beneficios que los hospitales dan. De entrada, automáticamente el periodo inicial de orientación es normalmente de un mes, mes y medio, para que ustedes obviamente se acostumbren a la situación del hospital. Eso significa que durante este periodo usted definitivamente no está llevando ninguna carga laboral y está simplemente transicionando al proceso de cómo funcionan los hospitales. I'm going to talk for a few minutes about the schedules at the hospitals, because the schedules are very flexible. Most of the hospitals, the RNs work a 12-hour shift, and that would either be 7 a.m. to 7:30 p.m., which would be the day shift, or the night shift, which is 7 p.m. to 7:30 a.m. And you work 3 shifts a week, and some of the hospitals have self-scheduling, so that you might be taking a class at college, and you need every Thursday off because you're going to college on Thursday. So you can go ahead and ask to be off every Thursday. You can also swap or switch your schedule with other RNs. So if you have an important event coming up, you can get the time away from work to attend to important events. Ok, otro de los beneficios importantes es cómo se elaboran los horarios en los hospitales. Normalmente las personas trabajan en turnos de 12 horas, que se consideran horarios flexibles. Los horarios diurnos normalmente son de 7 de la mañana a 7 y media de la noche. Los turnos de las noches normalmente son de las 7 de la noche a las 7 y media de la mañana. Se trabaja 3 turnos durante la semana, pero en general las personas participan con los supervisores en hacer los horarios. Significa que si usted, por ejemplo, está decidió ir a la universidad a hacer su maestría o a tomar algunos cursos, el hospital, por ejemplo, puede arreglar para que usted todos los jueves no tenga que trabajar, para que usted no tenga ningún problema con su horario de trabajo y para poder continuar su educación. Here's a sample schedule for somebody that works the 12-hour shift. The important thing here is you would work 3 days one week and 3 days the next week. But look at the time off that you can have. You can work here Sunday through Tuesday. Let me grab my pointer here. You can work Sunday through Tuesday, 7A to 7P. And then you can be off 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 days in a row, and then work an additional 3. This is for somebody that's full-time. If you wanted to work part-time, you could possibly work 3 days one week and 2 days the next week. But to work full-time, you can arrange your schedule to get large chunks of time off of work so that you could go to school, you could vacation, you could work extra hours if you wanted to, but the 12-hour shifts are very popular in the United States. Debbie les está mostrando un ejemplo de un horario de trabajo donde las personas obviamente que trabajan tiempo completo, trabajan 3 turnos a la semana. Por ejemplo, está mostrando un horario típico de una persona puede en la primera semana trabajar el domingo, lunes y martes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Como se dan cuenta, los días miércoles, jueves, viernes, sábado, el siguiente domingo, el lunes, el martes y el miércoles
lo tiene libre, no son vacaciones, son días que simplemente no estás trabajando. Significa que podrías irte de vacaciones por una semana sin que eso te cueste nada en el banco de vacaciones y volver a trabajar para la segunda semana el jueves, viernes y sábado. Eso completaría tus 3 turnos completos de 12 horas durante la semana. Los turnos de 12 horas, eso es uno de los motivos por los cuales son bastante populares, o son los más populares en los Estados Unidos, y por eso casi básicamente todos los hospitales se han convertido al programa de las 12 horas, donde la persona arregla su trabajo de manera tal que en muchas circunstancias ellos pueden encontrar grupos de tiempo libre bastante deseables. The nice thing about this schedule too is that you work every other weekend. So if you have a child and your partner is off on the weekends, your partner can watch the child on Sunday and on Saturday. So in a 2-week period, you would only need a daycare for 4 days, just these 2 days and these 2 days. So it's a lovely schedule if you have children. It's a terrific schedule if you want to go to school. And it's a very nice schedule if you just want a time away from work, just a break. You can see you only work 3 days a week and you're off 4 days. So it's a lovely schedule. Un tipo de horario de este tipo ofrece otras ventajas. Por ejemplo, obviamente, si tú estás criando una familia, puedes utilizar buena parte de ese tiempo donde no necesitas a alguien que te ayude para poder, por ejemplo, cuidar a tus hijos. Si tienes, obviamente, si estás casado, si tienes un cónyuge o tienes una persona con la que convives, dependiendo cómo arreglas el horario de trabajo, los fines de semana, ellos también pueden cubrir mientras que tú estás trabajando, así que ofrece una flexibilidad bastante grande. Esto, obviamente, para el manejo de la situación de las familias, para poder descansar un periodo extendido o para poder organizar cuestiones de estudio, hay bastante flexibilidad en los horarios de trabajo. Some more workplace benefits. Here in the United States, you qualify for overtime pay, which is time and a half. Anytime you typically work over 40 hours in a week. Also, the hospitals offer premium pay. So if somebody were to call in sick today or tomorrow and they needed to call and ask you to work extra, you would get overtime pay, and then they might also give you a premium pay on top of that. So if you do want to work extra hours, it's very favorable financially to work the additional hours. Los hospitales obviamente ofrecen turnos extras o sobretiempo. Es financieramente muy favorable. Bajo la ley laboral de los Estados Unidos, cualquier hora por encima de las 40 horas se debe pagar con sobretiempo o con recargo, ¿ok? Normalmente el sobretiempo o el recargo o el tiempo extra es tiempo y medio, ¿ok? Pero con mucha frecuencia, dependiendo de la situación en la que hay en el hospital, ellos no solamente ofrecen el tiempo extra, sino que ofrecen algunos bonos adicionales por esos turnos. Así que desde el punto de vista financiero, una persona que está interesada en trabajar un turno extra a la semana tiene desde el punto de vista financiero muchísimos beneficios que ofrece el hospital si ofrecen esos turnos extras. There's some lovely benefits called paid time off or PTO. And the nice thing is in this group, paid time off is your vacation time. And you start to earn vacation time from your very first day at work. So every paycheck that you receive will have listed on there how much vacation time
you accrued or acquired that pay period, and your vacation time grows. You also get holidays. Anywhere from 6 to 8 days are holidays. If you work the holiday, typically you get paid time and a half, and then some hospitals will give you another day off with pay if you work the holiday. You also get what we call here jury and bereavement pay. So if you were called to be on jury duty in a court, you get paid as if you were at work. If unfortunately you have a close family member die, you get days off that are paid to attend to your family's services. Okay. Los días de vacaciones o los días pagados por no estar trabajando, en general en los Estados Unidos se usa la terminología PTO, Pay Time Off, que significa días o el banco de días de descanso. Normalmente estos bancos incluyen las vacaciones que la persona empieza a acumular desde el primer día que empieza a trabajar. Normalmente uno acumula un cierto número de horas por cada número de días que uno va trabajando, y estos se van acumulando en este banco, en el banco de días libres o de días de descanso. Lo siguiente que se acumula en ese banco con frecuencia es lo que se llaman las fiestas. Las fiestas, dependiendo cómo el hospital las cuenta, son entre 6 y 8 días de fiestas que están también incluidas en ese banco. Esto incluye, por ejemplo, el Día de la Independencia, la Navidad, el Año Nuevo, etcétera. Y lo otro es que se acumulan un cierto número de días que en estos bancos correspondientes a, si a usted lo llegan a solicitar, usted tiene que participar como jurado en un juicio. Esos días son pagados, el hospital usted se los toma por fuera, pero usted los puede tomar como parte de su banco de días de vacaciones. Y si desafortunadamente algo pasó en su vida personal, la muerte de un familiar o algo por el estilo, hay cierto número de días que se llaman días de duelo o de bereavement, que son días de duelo, que también están incluidos en el banco de días de descanso, y ustedes pueden tomarlos como parte de ese banco. Some other workplace benefits. Here in the United States, shared governance at the hospitals is a very popular program. And that's where you as a staff nurse work collaboratively with the nurse leaders at the hospital to make decisions about your unit. It's a terrific piece because you really do get to influence, you really get to set up your unit and care for the patients in a way that's best for the patients. In a shared governance model, there needs to be some time that you as the nurse attend some council meetings. And if you attend those meetings on your day off, if you come in for an hour or two, you're paid time and a half for any of that time that you come in to work on shared governance. Otro beneficio normal que dan los hospitales es, aquí se trabaja mucho bajo el sistema de gobernación compartida o de gobernación participatoria, donde las personas participan colectivamente en tomar decisiones dentro del sistema de cómo funcionan sus unidades o el sitio donde ellos trabajan. Si usted tiene que tomar, usted hace parte de estos grupos que están tomando esas decisiones o participando en esas decisiones, y usted tiene que venir a participar en una reunión por unas horas, hacer como parte del trabajo relacionado. Este trabajo es compensado y normalmente se paga a tiempo y medio, se paga como tiempo extra y es compensado por los hospitales. One of the other benefits that happens at work is called career advancement. And this is where you're working on one of the units
And the example here from one of the RNs is she was working in the emergency room, and she became a certified emergency nurse. So in the hospital, if you're working in oncology, or you're working in the emergency room, or you're working in an area that you really want to advance your career in, the hospital will often pay for you to become certified in that area. So they pay for you to become certified. And then once you become certified, oftentimes your salary is increased because you've moved up the career ladder. Otro beneficio en el trabajo que dan los hospitales es, como siempre les hemos dicho, a ellos les interesa mucho que ustedes avancen profesionalmente. Con frecuencia las personas quieren estudiar ciertas certificaciones para poder avanzar sus carreras. El tiempo que se utilizan y este tipo o el costo de esas certificaciones con frecuencia o casi siempre están cubiertas por los hospitales, donde ellos ayudan a que ustedes tengan los beneficios para poder pagar por estas certificaciones. Y no solamente una vez que ustedes las obtienen, no solamente obtienen la certificación que les da el hospital, pero con muchísima frecuencia lo que ustedes les pagan, la compensación cambia, basado en haber adquirido esta nueva certificación. Every one of the units in a hospital typically has some career advancement where you can become certified or you can move up to the next level. Maybe you're called an RN1 when you first start working on the unit, but as you become experienced, you may move up the ladder and be an RN2 or an RN3. So there's career advancement just within your unit at the hospital. Una de las cosas que se ofrece como beneficios es una cosa que se llama el escalón profesional. A medida que la persona tiene más experiencia y va avanzando profesionalmente con sus certificaciones, la persona en la misma unidad puede avanzar de ser enfermera de primer nivel a enfermera de segundo nivel, de tercer nivel, etcétera. Y cada nivel que tú avanzas, obviamente viene con la correspondiente ajustes de compensación o ajustes salariales que dan los hospitales para avanzar tu carrera profesional. Wonderful. And then additional workplace benefits, and a very popular program is tuition reimbursement. So if you have your bachelor's degree and you want to get your master's degree, or you have your master's degree and you want to get your PhD, to get an advanced degree, the hospital will pay for the tuition. And they also can offer some loans. So if they pay a portion of the tuition, you can also take out a low-cost loan. Another thing that the hospitals do under tuition reimbursement, some of the hospitals will give you an educational stipend. Let's say $5,000 a year. You can choose how you want to spend that $5,000. You could apply it to go and get an advanced degree. You could use that $5,000 to attend a seminar. And if the seminar is not at the hospital, oftentimes the hospital will pay your travel to attend a seminar or to present at a seminar. But some of the hospitals do give you $5,000 and you can pick how you want to spend that $5,000. Otro de los beneficios grandes que dan los hospitales es dan un monto anual para educación. Este monto en general los enfermeros pueden decidir cómo lo quieren obtener. Obviamente hay algunos parámetros de cómo usarlo. Se puede usar como parte del costo para pagar un título adicional. Si tienes tu pregrado o eres un licenciado en enfermería o eres enfermero profesional y quieres sacar tu maestría, puedes usar estos fondos como parte de los costos de pagar tu maestría.
Los hospitales también ofrecen en algunas circunstancias algunos préstamos a muy bajo interés para ayudarte a pagar la otra porción para que no te cueste mucho obtener tu nuevo título. También, por ejemplo, si quieres usar estos dineros para sacar una certificación o en particular, por ejemplo, si quieres atender un seminario que requiere que no es en el hospital, sino que hay que viajar a algún lugar, se pueden usar estos fondos para poder atender a estos seminarios, aprender algunas nuevas metodologías y obtener unas nuevas certificaciones relacionadas con tu profesión. And then there's some extra benefits. Sometimes they're called perks. So for example, some hospitals offer free parking. Some hospitals offer discounts to eat in the cafeteria, but one of the other things they do is they prepare meals, and you can purchase the meals at a discount. So when you're leaving work after the day shift, you can stop in the cafeteria. You could pick up a meal for your family for dinner and take the entire meal home and have your dinner all prepared. Hay muchos beneficios extras que dan los hospitales que se consideran especiales. Por ejemplo, en muchas circunstancias, dependiendo de la localización del hospital, ellos ofrecen parqueo gratis para que no tengas ningún problema o ningún costo adicional de dónde parquear tu vehículo. Con muchas frecuencias, obviamente, los hospitales ofrecen descuentos en las cafeterías para que tú no te tengas que preocupar por tu alimentación, pero más interesante también en muchas circunstancias, no en todas partes, pero en muchas circunstancias, ellos ofrecen prepararte la comida para tu familia, para que tú al final de tu turno te puedas acercar a la cafetería y recoger una comida ya completamente preparada para poderla llevar para tu familia. Some of the hospitals have on-site banking. One of the hospitals that I worked at when I was a staff nurse is that literally in the hospital, there was a bank. And so the nice thing is that the banks often offer discounts because you're an employee. And if there's any banking that you need to do during your lunch hour, you could go to the bank. There's also local businesses in the area that will offer discounts. There might be a florist shop, there might be a car dealership. They very much want to invite you to come and have their services. Oftentimes, the hospital is the #1 employer for the people in that town. So local businesses will do a lot to try to encourage you and offer you discounts. Lastly, hospitals sometimes will offer discounted theater tickets, discounted event tickets. For example, in Chicago, the Chicago Marathon is sponsored by Advocate Healthcare. So if you work at that hospital or for that system and you want to run in the upcoming marathon, usually they'll pay your fees so you can run in the marathon. Con frecuencia hay muchos otros beneficios extras, con frecuencia relacionados con descuentos que se han arreglado entre el hospital y otros negocios, otros establecimientos que existen localmente, por ejemplo, para descuentos en tener boletas para el teatro, o por ejemplo a veces descuentos para obtener un teléfono celular o descuentos relacionados con muchas otras actividades donde el hospital ha negociado algunos descuentos con otros negocios locales que pueden hacer eso. Por ejemplo, Debbie les da un ejemplo también en particular. Por ejemplo, la Maratón de Chicago, uno de los grandes patrocinadores de la maratón, se llama un sistema hospitalario que se llama Advocate Healthcare. Y si usted, por ejemplo, trabaja para ese sistema y quiere correr la maratón, el hospital, ese sistema, obviamente te paga los costos de participar o poder entrar a ese evento como parte de los beneficios que ellos dan.
And I think, David, we'll turn it over now to questions. And then do you want to explain this page, David, just that you and Amanda and Carrie are available? We'll explain that later. Okay. You can, if you want, you can close here. Okay. And we'll start taking some questions. Yeah. Con eso yo creo que Debbie les dio una buena visión en qué consisten los diferentes beneficios que ofrecen los hospitales. Debbie, if you want to stop the presentation so we can see people raising their hands. Las personas interesadas en hacer preguntas, levanten la mano y yo los voy llamando y voy a empezar a leer algunas de las preguntas que pusieron en el chat. También yo sé que hay varias personas que han puesto preguntas. Voy a darles una miradita. Mientras tanto, Jerry, adelante. Jerry. Buenas noches con todos. Hola, Jerry. Hello. Muchas gracias por la conferencia hoy día. Mi interés es, yo tengo más de 20 años como enfermera. He trabajado en clínica, actualmente en un hospital, en un instituto. Entonces mi pregunta es, obviamente yo no soy una enfermera muy joven, paso los 40 años, entonces yo podría tener una expectativa de pensión. Ese monto que ustedes mencionaron, yo más o menos me hago la idea, pero yo imagino que eso es para una enfermera joven, ¿no? Que está empezando su carrera. Yo de repente no empezaría tan joven. A eso es mi pregunta. Gracias. Okay. So, muy buena pregunta y ya te la contestamos. So, her question is, she's not a young nurse, she's already in her 40s. She comes to the United States and start her career in her 40s. When she look at some of those compensations, well, she has money, enough money accumulated for her retirement by the time she finishes her career. So you give it a shot to answer and I will add some to that. So. And you know, David, I think you probably would have an answer better than me. Okay, so I'm going to answer it first in English and then I'll answer it in Spanish. Okay. Okay. First of all, I want everybody to know that to participate in Social Security, you must contribute for 10 years. There is no other way around that. You can start contributing to Social Security at any age, but you must contribute for 10 years, okay, in order to request Social Security. Lo primero que quiero que todos sepan es, no importa a qué edad llegas, para poder participar de la pensión del Seguro Social de los Estados Unidos, tienes que contribuir por 10 años, ¿ok? Tienes que por lo menos haber contribuido 10 años. No importa en qué edad te empiezas, desde que tú hagas 10 años de contribuciones, tienes derecho al servicio de retiro de pensiones del gobierno de los Estados Unidos. Obviamente, el monto que tú retiras, que vas a obtener de la seguridad social, depende de cuánto contribuiste. Si has contribuido por 30 años en vez de 10 y has contribuido el máximo en vez de contribuir el mínimo, tu pensión va a ser más alta. It is obvious that if you contribute for 30 years instead of 10, and if you contribute the maximum as opposed to the minimum, your Social Security benefits will be higher for the person. But there is a minimum and there is a maximum, okay? Everybody who has made contributions will get at least the minimum, okay? That is valid, so nobody will get less than that. And even the people who has made the highest contributions will not get more than certain amount. La seguridad social de los Estados Unidos, si hiciste tus contribuciones, hay un mínimo. No importa si contribuiste 10 años o 30 años, siempre por lo menos vas a obtener el mínimo y similarmente hay un máximo. No importa si has contribuido 30 años, no te van a dar más de un cierto monto mensual. Hay un corredor en el cual están las contribuciones, ¿ok? En este momento el promedio de la seguridad social, lo acabo de mirar en el internet,
En el año 2023, el promedio de la seguridad social está en unos $2,560 cuando la persona los empieza a retirar aproximadamente a la edad de 65 años. ¿Ok? Entonces, en adición a eso, tú puedes poner a todas tus ideas una porción de tu salario para tu retiro. Esos dineros terminan siendo invertidos, ¿ok? En la bolsa de valores o en un formato de inversiones que tú decidas, más la contribución que hace el hospital. So the second part is the private pension that the hospital gives you, the 403B or the 401k, where you must put a portion of your salary. You put a portion of your salary and you get a matching portion. That portion gets invested, by the hospital, by the program somewhere. You decide how you want to do those investments, but that is money that belongs to you that you can use for your retirement. Esos dineros que tú inviertes en esos fondos más todo el adicional que te da el hospital. Por ejemplo, si tú te ganas $80,000 anuales y contribuyes el 5% de ese monto a la pensión, que vienen a ser aproximadamente unos $4,000, y el hospital te da, por ejemplo, la mitad de eso, te da otros $2,000, tú tienes anualmente ya en tu paquete de retiro otros $6,000. Si cada año haces esas contribuciones, más lo que esos montos ganan por las inversiones que se hacen, al final de un cierto número de años vas a tener también toda esa parte como la pensión. Y en algún momento tú puedes decidir hacer unas contribuciones más altas si tienes la posibilidad, pero esto es una de las formas más importantes en que la gente quiere ahorrar. Entonces cuentas con la seguridad social del gobierno, más el paquete de lo que tú hiciste en adición, más las contribuciones adicionales del hospital. ¿Ok? Espero haberte dado una buena respuesta, por lo menos cómo funciona. Consuelo, adelante. Consuelo. Buenas noches. Buenas noches. Mi consulta era, después del examen, después de que nosotros nos inscribimos a la página para rendir nuestro examen, nos indicaron anteriormente que creo que era una hora al día. Y cuando ustedes nos contactan con los hospitales para trabajar allá. Consuelo, esas preguntas, por favor, entra a una reunión informativa y la persona a la que te esté dando la información te contesta con mucho los detalles de esas preguntas. Nosotros obviamente sí te ayudamos a conseguir el trabajo con los hospitales, es todo parte del proceso para que te vengas a trabajar y con tu residencia permanente. Por favor, entra a una reunión informativa. Aquí Leslie te lo va a poner en el chat para que por favor vuelvas a entrar a una de ellas, ¿ok? Ya, gracias. Buenas noches. Gracias. I'm going to read that was a question related to an informational meeting, Deb, so I won't translate for you. Sure. I'm going to try to read a couple of questions before I give another few people. Somebody's asking if all the benefits that the hospital give, that you always have to pay a portion of it. Are there some benefits that they give that you don't have to pay a portion, or do you get the benefits whether you pay a portion or not? So una persona pregunta si todos los beneficios que el hospital ofrece, uno también tiene que pagar una porción de los beneficios. And David, I guess the short answer is that it depends on the hospital. It's a lot of benefits, but of course it's the employee's option to use the benefits or not. Correcto. La respuesta para eso es, hay en algunos de los beneficios, por ejemplo en el beneficio de los
seguros de salud, dental. El hospital paga básicamente la mayoría por no decir todo, paga todos los seguros. Lo que pasa es que la modalidad de seguros, dependiendo de la que tú escojas, porque hay varias modalidades, pueden incluir, por ejemplo, unos deducibles que tienes que cubrir dependiendo del seguro que tú escogiste. Tienes que cubrir un deducible antes de que puedas utilizar el seguro, pero no es que el seguro no te lo esté pagando el hospital, es que el seguro viene con un deducible, ¿ok? El hospital te está pagando el seguro. So what I'm trying to say is that in most circumstances, the hospital may be paying fully your health insurance, but there is a deductible to attach to the health insurance. So it's not that the hospital is not paying for the health insurance, it's that you have to cover the deductible if you choose that particular health insurance. With respect to, there is a second question related to that. If you have a chronic disease, let's say like diabetes, and you need insulin, will that be covered by the health insurance? The important thing about health insurance here is that the best thing to do is when you start your employment from the beginning, sign up for health insurance. If you say, I don't want health insurance, and then you come back and ask if you can get health insurance, that can be a problem. So the advice is from day one, when you become an employee, sign up for health insurance right away so that your chronic illness is covered. You cannot be denied if you sign up from the beginning when you first start. Los seguros cubren, la mayoría de los seguros, y dependiendo, porque los hospitales te van a ofrecer más de una modalidad de seguro de salud que tú puedas escoger. Todos sin excepción cubren las medicaciones. La pregunta es si en algunas circunstancias ellos incurren algún deducible. No significa que tienes que pagar todo el monto, significa que tú pagas una pequeña porción de la droga. En algunos no pagas nada, la droga te la dan completamente sin ningún costo. Como siempre, si la droga es de nombre, a veces tiene un pequeño costo adicional. Si la droga es genérica, no tiene ningún costo. Todas las cuestiones que yo creo que ustedes están familiarizados, nada de eso es extraño al sistema. Debbie les recuerda que bajo ninguna circunstancia vayan ustedes a arrancar su trabajo con el hospital, sí, obviamente sin participar inmediatamente en los beneficios, porque los beneficios tienen un ciclo. Cuando uno entra a trabajar, uno entra al programa de salud, pero si no te inscribes en el momento que estás entrando a trabajar al hospital y decides que lo quieres pensar y lo vas a hacer, te toca esperar a cuando se vuelve a abrir el nuevo ciclo de entrada, que puede ser meses después. Entonces, obviamente, durante el proceso de asimilación nosotros te vamos a guiar, pero obviamente queremos que te metas al programa de salud en el momento que arrancas a trabajar. ¿Ok? There is a question related to the training. Do you get paid for training? When you start doing your training and orientation, do you get paid for training? Yes, you do. You get your full salary when you're training. So those 4 to 6 weeks, we call it orientation. You're paid your full salary and you're eligible for all of the benefits. Los meses de orientación y entrenamiento son completamente pagos. El minuto que tú empiezas tu vida en el hospital, así sea que te estén entrenando por 4 o 6 semanas, o por 8, o por 12, o por 3 meses, o por 6 meses, el hospital está pagando tu salario por completo, ¿ok? El mismo salario que te estás ganando. Normalmente el primer mes y medio las personas no están llevando una carga laboral. Después del primer mes y medio, 2, dependiendo del hospital, unas 8 semanas, ya les empiezan a dar una carga laboral parcial para que vayan obviamente aclimatándose, pero el periodo de entrenamiento
normalmente es más extendido que las 4 a 6 semanas. Las primeras 4 o 6 semanas es básicamente sin cargas laborales. Después donde empiezan a compartir una carga laboral. Y normalmente la intención es que más o menos en unos 3 a 6 meses ya están logrando llevar su carga laboral sin ayuda del mentor, pero en muchas circunstancias, en casi siempre, ustedes tienen a un mentor, una supervisión con ustedes 6 meses a 1 año, ayudándolos a transicionar clínica y profesionalmente. Okay. Andrea, adelante. Sí, yo quería saber si mi hija tiene 16 años ahora. ¿Hasta qué edad le cubre el seguro médico? Y si hay una preferencia de contratación en las edades de las enfermeras, ya que hay mucha gente de edades variadas. Y si al contratarnos van a hacernos una entrevista o pasar por el proceso y ya es suficiente para el momento de la contratación. Okay. So 3 questions. So I'm going to, and Carrie, you may want to pitch in on this one. So the first question is, she has a 16-year-old and she wants to know how long does she get covered by the hospital insurance. Number 2 of the question is, just because she entered to our program, does that mean she doesn't have to go through an interview with the hospital? Okay, that means that she is automatically hired. And the third part is obviously given that, whatever, if the hospitals have an age limit or an age requirement, that when you can apply, is there an age limit when the hospitals will let you get hired? Ya le traduje tus preguntas a Carrie, ya te las vamos a traducir. Okay, so there is no age limit to be hired. So the hospitals are very happy to have people with experience and maturity. So I could get a job at the hospital and I'm over 60 years old. So that would not be a problem. They're happy to hire nurses 40, 50, 60 years old, as long as you're able to do the work and you are, you're qualified. You're competent. La primera respuesta con respecto, siempre les decimos que no hay límite de edad. Los hospitales les interesan mucho personas que tengan experiencia, desde que tú estés calificado y tengas buena experiencia para el tipo de trabajo que el hospital está dando, el hospital te contrata. Kerry te da el ejemplo de ella tiene más de 60 años. Si ella quisiera ir a trabajar en un hospital, ella puede conseguir un trabajo inmediatamente. Okay. And typically in the United States here, your children can be included, covered on your health plan until they're 26 years old. Mm-hmm. They don't have to be in college. They just can be covered on your plan until they're 26 years old. Okay. La ley laboral de los Estados Unidos dice que mientras que sus hijos estén solteros, ¿ok? Y ellos pueden estar cubiertos por su programa de salud hasta potencialmente la edad de 26 años. Obviamente, hijos que ya entran a las universidades normalmente quedan cubiertos por los programas de salud de las universidades, etcétera, etcétera, pero en principio tú podrías mantener el cubrimiento de familia hasta la edad de 26 años, a partir de la cual tu hijo o tu hija tendría que coger seguro de salud por su propia cuenta, separado de ustedes. Hay algunas circunstancias por las cuales ponen algunos inconvenientes. Obviamente, si la persona está trabajando, ella tiene que estar cubierta por el otro empleador y no por el hospital, pero en principio no hay límite, ese es el límite de edad. Okay? The third question was, one was Do you need to interview? Do you need to interview? Do you need an interview, correct? Yeah, you do need to interview. And the good news is we will help you prepare for that interview. Interviews are conducted a little bit differently in the United States
than they are in other countries. So we give you some coaching and some preparation of what United States employers are looking for in the interview. So a nice, concise statement of who you are, how many years you have clinical experience, and then some coaching in safety, quality, teamwork, communication, all of those kind of high point things that employers are looking for in the United States. So yes, you have to do an interview, but we've already talked to the hospital before you even get there and let them know who you are, let them know what we think about your experience, and we really do have a great connection with the hospital. So we attend the interview with you. So you have a familiar face at the interview, and that is sometimes very helpful for people. Con respecto a la pregunta de si tienes que entrevistarte o si solamente entrar al programa significa que ya estás contratada. La respuesta es no. Tienes que entrevistarte con el hospital que vas a eventualmente ser el empleador. La buena noticia es que cuando estás en nuestro programa, nosotros primero te vamos a preparar para las entrevistas en gran detalle. Segundo, antes de que tú te entrevistes con el hospital, nuestro equipo ya va a haber hablado con el hospital, contándoles a ellos tú quién eres, qué experiencia tienes, qué le ofreces al hospital. Así que ellos ya tienen una familiaridad de quién son y qué le ofreces al hospital. Y lo tercero que quiero que sepas es que nuestro equipo te acompaña a la entrevista. Tú tienes una persona que ya estás familiarizada, que te va a acompañar a la entrevista. No vas a estar, no te dejamos desacompañada y vas a participar en la entrevista. Ya estás a saber preparada y ellos ya van a saber bastante sobre ti. Tú también vas a saber bastante sobre el hospital, pero la decisión final es del hospital y del grupo que te va a entrevistar del hospital. Ok, espero que te hayamos contestado las 3 preguntas. La persona con el nombre iPhone, adelante. iPhone. Yes. Sí, adelante. Do you hear me? Yeah, now we can hear you. Okay. If I have a chronic disease like diabetes, but it's controlled, well, my question is, I could have a contract. Do you have any experience with that? Yeah, there is no restriction on having somebody with chronic diseases, diabetes, and even other chronic diseases. Right. The hospital will make you an offer, no problem, and you will get a visa with to become a U.S. resident, eventually a U.S. citizen, not because you have diabetes. That is not an exclusion. La persona pregunta que ella tiene, por ejemplo, diabetes, que si eso significa que no la van a contratar por tener una enfermedad crónica. Y la respuesta es absolutamente no, al contrario. Los hospitales no tienen ningún problema con una persona que tenga una enfermedad crónica que está controlada. Eso es parte normal de la población, y tampoco hay excluyentes para las visas de residencia permanente por tener una enfermedad crónica como diabetes. ¿Ok? Muy bien. Quienes pueden hacer los turnos de noche pueden hacer también los turnos seguidos. Manuel is asking if somebody, I think sometimes in South America, there is a confusion because they rotate shift. They do nights and days. They have to sometimes this week do nights, next week do days, and so forth. And that's not a format here. So the explanation here is they want to know if they can do rotation of, they can go from day to nights and things like that. So I think you need to explain how that works a little bit here. La pregunta que Manuel está haciendo es que si uno rota los turnos de día y noche, ya les vamos a contar que eso no funciona así en los Estados Unidos. So, Debbie, Debbie, did you want to go? No, please, Kara, go ahead. Okay, so hi, Manuel. We've just met, and Manuel just received a job offer. So nice to see you again. Nice.
The hospital's really lucky to have him. So anyway, the hospitals don't ask people to rotate shifts anymore. They used to do that, but now they really hire you for a shift. And so if you're hired for night shift, that's the shift that you're hired for. Now, if there's any openings for an extra shift, and that happens to be on day shift and you're a night shift worker, you're welcome to pick up a shift on a different shift than you normally work. But the hospitals really work very hard to keep you on one shift. And when there's an opening, if you were working day shift and you wanted to work night shift, then you can let your manager know. And if there's an opening on that shift, they will move all of your hours to that shift. But back and forth, that's not happening anymore. Okay. So, esto es importante que ustedes sepan. Hace muchas décadas, en la antigüedad, sí, aquí a veces sí se rotaban de días de noche a día, de día de noche. Eso ya no existe en los Estados Unidos. Aquí, bueno, no digamos que nunca, con alguna excepción súper rara que hace ya muy desconocida, la gente o trabaja noches, nocturno, o trabaja días, no rota de día a noche. Si tú quieres coger un turno extra, lo coges en el grupo de turnos que tú estás trabajando. Si tú trabajas nocturno y quieres un turno extra, es un turno nocturno, no coges un turno diurno. Lo mismo si trabajas de día y estás cogiendo un turno extra, el turno extra que coges también lo coges de día. Si tú estás trabajando de día y quieres moverte al turno de la noche, que con frecuencia mucha gente está buscando eso porque obviamente la paga es más alta o porque es más conveniente o viceversa, una persona que está cansada de trabajar de noches y que quiere trabajar de días, tienes que esperar a que la oportunidad se ofrezca y tienes que hablar con tu supervisor para completamente cambiar. Te pasas de la noche al día o te pasas del día a la noche, ¿ok? Y esas rotaciones pasan con mucha frecuencia, eso no son fuera de lo común, pero aquí se trabaja nocturno o diurno. O diurno o nocturno, no se rota de un tiempo al otro, ¿ok? Entre otras, Manuel, que hacía la pregunta, le acaba de recibir una oferta laboral, que alguien nos acaba de contar, que Manuel recibió una oferta laboral de uno de nuestros hospitales. Doctor, felicitamos, Manuel. And just one last thing, I saw in the chat box, Manuel asked, hey, can I work 3 shifts in a row? Absolutely. Absolutely, you can work 3 shifts in a row. Not a problem. And some hospitals will allow you to work, you get paid every 2 weeks at the majority of the hospitals. And so if you're working 3 days in this week and then a new pay period starts, sometimes they'll allow you to work an additional, the 4th shift if you desire, if it's in the next work week. Okay. Es importante, usted puede definir, la pregunta complementaria es si uno puede trabajar 3 turnos seguidos. Absolutamente, uno puede trabajar 3 turnos o inclusive 4 turnos seguidos, lunes, martes, miércoles, jueves. Si es conveniente, puedes trabajarlos completamente seguidos. Obviamente hay un límite donde tu supervisor va a decir más de 4 no va a querer, o más de 3 no va a querer seguidos y te va a exigir que rotes un día de por medio o un par de días intermedios, pero trabajar seguido no tiene, y 3 es de lo más común. Trabajar 3 días seguidos es de lo más común. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. ¿Ok? Eso no tiene ninguna rotación. ¿Ok? Muy bien. María Alcántara, adelante. María. Buenas noches. Buenas noches, María. María Alcántara, de República Dominicana. Mi pregunta es la siguiente. El programa a la madre que tenemos hijos y dependen de uno, el programa no ayuda con la residencia de los niños para uno, o sea, si el programa me acepta y tengo una oferta laboral en los Estados Unidos, yo me puedo ir con mis hijos se van conmigo. María, la respuesta es, te puedes venir con tus hijos, es parte del programa.
te invito a que vengas a una reunión informativa y te explicamos eso en gran detalle. Los hijos están completamente, el núcleo familiar, cónyuge, casado, no importa el sexo del cónyuge, tiene que haber un acta matrimonial y los hijos menores de 21 años, todos pueden venirse con ustedes, ¿ok? Están incluidos. Muy bien. Micaela. Gracias, María. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, María. Hola, Micaela. Yo tengo una gran duda. Bueno, ahora estamos todos en el grupo y ¿cuál sería el siguiente paso para poder acceder al programa? ¿Qué hay que hacer? Ok. Micaela, ¿ya asististe a una reunión informativa? Cerraste el micrófono. ¿Ya asististe a una reunión informativa? Esta es la primera reunión a la que estoy asistiendo. Ok. Leslie, que está colaborándonos, está pasando los enlaces. Por favor, todo el mundo que no ha asistido a una reunión informativa, los invito a que entren a una reunión informativa para que conozcan los detalles y ahí te mostramos cómo te inscribes en el programa también. ¿Ok? Ok. Gracias, Micaela. Vale. Okay, so I'm going to read a couple of more questions and okay, how works the internship jobs? It applies for us as foreign nurses. Luis, how works the internship jobs? I'm not 100% sure the question. Luis is asking, I don't know, Carrie, you saw the question, it came direct to me. How? I don't think any of the jobs are considered internship jobs. It's just regular jobs. I don't think right now there are internship jobs for nurses. I think no, right no, now, these are real jobs, real jobs, not internships. Yeah. Luis, I'm not sure I'm interpreting your question correctly, and I know you speak English, so I know you can understand what we're saying. These are full-time jobs, just regular jobs. These are not internship. I don't even think that there is any more internship jobs. There are very few selection hospitals, some pediatric hospitals that offer some internship jobs because they want to train their own nurses on a particular specialty. But I don't know, Carrie, Debbie, you guys are even better experts than I am on this. I don't recall there are very many internship jobs right now for nurses. Deb, Carrie, can you think of something different? By internship, does he mean temporary? I'm saying people who wants to maybe go there and be trained on a specialty or something. That's how I will interpret that. Luis, if you raise your hand, I'll let you speak directly. Sean, do you? Sean. Right, no, I'm not aware of any of the hospitals that we work with right now are internships. They may call them an intern when they're in orientation, or they may be a student nurse who's working there for a couple months over the summer. But that's really more of a recruitment strategy for them. So the jobs that we're assisting hospitals in hiring professional nurses for are for complete and full-time employment for professional nurses. If you've been educated outside of the United States, there's great orientation programs that are paid so that you can learn to be a nurse in the United States and learn the things that you need to know that may be different than how you may have practiced someplace else. But those are called orientation and education programs, not internships. La pregunta que Luis nos hace es que si la palabra internship en inglés significa una persona que la reciben a trabajar como en un proyecto, en un proceso de aprendizaje, ¿ok? Donde lo están entrenando. Esos programas para enfermería, en particular para enfermeros extranjeros, en realidad no los hay. Nosotros, con excepción de
en algunos hospitales de especialidad, yo solamente conozco 2 hospitales pediátricos que ofrecen internship a personas que ya tienen su carrera, con el motivo de entrenarlos para que se queden como profesionales pero los hospitales no te reciben a trabajar. El proceso normal eres empleado de tiempo completo, como todos los empleados nativos americanos, y tu proceso de educación y orientación no es un internship, es simplemente tu educación, orientación para ayudarte a transicionar clínica y profesionalmente al sistema de la salud de los Estados Unidos. Okay? Carrie, there is an interesting question. I'm here with 2 friends. What are the chances that the 3 of us will end up in the same hospital? Una persona pregunta, yo estoy con 2 compañeros, ¿cuál es la posibilidad de que nos reciban a los 3 en el mismo hospital? Well, that does happen. So yeah, so when you meet with us, let us know, and we will look and see what the qualifications are of each of yourself and your friends. And if you're, if you've all been working in the ICU together and you all are, excellent nurses, and you know that you have the skill set clinically, and that you also know how to communicate, you know how to work in a team, you know how to make customer service high priority and satisfaction for patients and families, there'd be no reason why you couldn't. We have hospitals. I've got a hospital right now. I need 18 more nurses for that hospital. Boy, I wish you were calling me up today, because I'm already meeting with people to try to get those 18 positions filled. It won't be hard. So give us a call. Okay. En la pregunta que la persona hace en general, obviamente si nos dejan saber, tratamos de acomodar, de que puedan irse todos. Obviamente depende de que todos tengan las cualificaciones que está buscando el mismo hospital, que hayan trabajado en las mismas áreas, o que el hospital esté buscando personas para trabajar en áreas similares. Lo hacemos con frecuencia, donde llevamos parejas o compañeros a trabajar en el mismo hospital. Por ejemplo, en este momento, Carrie está trayendo a 18, en realidad es a 20, ya 2 cogieron posiciones. Estamos trayendo a un grupo adicional de 18 personas a uno de los hospitales. Si ustedes 3 ya estuvieran listos para traer, una de las primeras cosas que ella trataría de hacer es que se entrevistaran con ese hospital para que los 3 terminaran en el mismo sitio. ¿Ok? Obviamente, recuérdate que depende, los hospitales tienen diferentes características, tienen diferentes requerimientos, y me tienen que cumplir los requerimientos de que los hospitales quieren, pero nosotros les ayudamos muchísimo a que pase exactamente eso. How many months do I have to wait before I can work extra hours, extra shifts? That's a good question. Mm-hmm. So the hospital will want you to complete your orientation. So if you have a very good skill set and you finish your orientation as soon as 6 months, the hospital will say, okay, you're not on orientation anymore. We have extra shifts. If you need 3 months to complete your orientation, you won't be working any extra shifts while you're on orientation. So once you're off, those shifts will be available to you. Okay. En realidad, tú puedes empezar a coger turnos extras tan pronto sales de orientación, tan pronto ya estás, educado y has transicionado clínica y profesionalmente. Normalmente después de 3 y 6 meses ya puedes empezar a solicitar turnos extras siempre y cuando estén disponibles. No hay ningún problema. En realidad no hay límite de cuándo te los empiezan a dar. Depende de qué tan rápido transicionas de tu proceso de orientación. ¿Ok? Okay, let's take 2 more questions and we're done for tonight, okay? So, Lulu, adelante. Hola, David, buenas noches. Hola, Lulu. Una pregunta, mi pregunta es, si ustedes me mandan a un hospital a hacer entrevista y en ese hospital no hice una buena entrevista, algo no les latió y no me pueden contratar,
¿cuántas oportunidades más es que tendría yo para que ustedes me sigan recomendando? Okay, muy buena pregunta. So her question is, she wants to know if we introduce her to a hospital and for whatever reason the interview didn't go according to plan, how many more chances will we give her before we throw her out of the program? Okay, Carrie, that's your baby. Carrie, how many people have you thrown out of the program? Not one. Not one. So what we work hard to do is we work hard to make sure that you're prepared for the interview. And sometimes people will tell me, I'm prepared, I'm ready. And I'll say, I don't think so, not yet, because we let you choose the hospital that's hiring, and we then get you prepared in every way so that you can have a good interview. If the interview, or if the interview didn't go well and that you didn't have the right qualifications, or the hospital was looking for somebody with a different skill set, then we come back again, meet with you, talk about what a next opportunity would look like. We have another interview with another hospital. Okay. So, Lulu, la respuesta es muy sencilla. En todos los años que llevamos en este proceso, jamás hemos echado a nadie del programa. Si alguien, por algún motivo, no le va bien en una entrevista, obviamente nosotros lo presentamos, lo ayudamos a preparar de nuevo, lo presentamos a otro hospital. Créanme, y Kerry se los está diciendo, créanos que nosotros no los vamos a dejar presentarse en una entrevista si no pensamos que están bien preparados para la entrevista. Los vamos a preparar. Kerry los va a preparar bastante bien. Les va a hacer entrevistas de prueba. Les va a hacer simulacros de las entrevistas para que ustedes ya estén bastante familiarizados, que les van a preguntar, cómo tienen que responder a ciertas cosas. Además, recuerden que cuando Kerry y el grupo los está presentando en un hospital, ella ya les contó al hospital ustedes quiénes son y qué le ofrecen al hospital. Y ustedes ya les contaron qué es lo que el hospital les está ofreciendo y por qué son buenos candidatos para ese hospital. Así que con muy, muy, muy raras circunstancias, sí ha ocurrido, pero en muy, muy, muy pocas circunstancias, las personas que presentamos a un hospital reciben una oferta de ese hospital. Ok, Lulu, espero que eso te satisfaga. Una última pregunta porque ya pasamos las 8:30. This question is in English. William put it here, but I'm going to answer. He says, are there any fees or charge of the kind? Do the people work for us? Okay, so we are a direct employer. The Nash Group does not hire anyone, William. You will work directly for a hospital. There are no fees, there are no commissions, there are no lower salaries. The hospital will recognize all your experience, okay? So when you work with the hospital, you will be accepting the offer from the hospital and you will be signing the offer directly from the hospital. The hospital commitment is for 3 years, a minimum of 3 years, but the job is a permanent job. It's not a 3-year job, it's a permanent job. After the 3 years, if you want to go somewhere else, you are free to do that. There are other circumstances that the hospital may let you leave early, but in general, the commitment is for 3 years. La pregunta que hace William es que si la persona, que si hay algún costo por la oferta laboral o que si hay algún contrato y que se van a trabajar con Nash. Nosotros no somos una agencia, nosotros somos empleadores directos. Van a trabajar directamente con el hospital. No hay comisiones, no hay costos, no hay reducciones salariales, no hay menores salarios porque están trabajando, van a trabajar con los mismos salarios y te van a reconocer la misma experiencia que a cualquier enfermero nativo de los Estados Unidos. El compromiso con el hospital, que es el que es tu empleador, no es el grupo Nash.
tu empleador es el hospital, es trabajar un mínimo de 3 años con el hospital, pero la oferta es permanente, no es por 3 años, las ofertas son permanentes, ¿ok? Si después de 3 años quieres irte a otro hospital, con mucho gusto te colaboramos, pero el compromiso con el hospital por la inversión que ellos hacen en ti es de 3 años. Por favor, asistan a una reunión informativa. Okay, I think we will leave it here for tonight. I'll remind you ladies, I won't be here next week. So, vamos a dejar, yo sé que hay más preguntas, los invitamos a las reuniones informativas, siempre nos pueden preguntar. Could one of you, Sean, would you remind me what's next week? I think next week is Miss Abbott. Am I right, Kara? No. Carrie? No, okay. No, I think I got bumped. Okay. You got bumped, yes. I think next week. Yeah. So I have next week up, and this is what's happening next week. On March 22nd, transitioning to your new life in the United States as a professional nurse. Maybe it is me. Yeah, I would love to talk about that. Right. I was thinking NCLEX. That's a few weeks away. About the NCLEX prep. Okay. Yeah, not yet. Ok, la próxima semana, por favor, vengan. Vamos a hablar del proceso de asimilación, cómo se transiciona a su nueva vida en los Estados Unidos. Aprovechen que vamos a hablar de la parte del proceso de asimilación, muchas de las preguntas relacionadas con el proceso de transicionar a su nueva vida en los Estados Unidos. Desafortunadamente, yo no los puedo acompañar. We're going to have other people translating for you guys. Pero, por favor, vengan. Como siempre, recuérdense que en este mismo horario, todos los miércoles, hablamos de diferentes temas. En 2 semanas tenemos una enfermera practicante, si me acuerdo correctamente, o en 3 semanas que va a venir a charlar con ustedes. Y creo que la academia en 2 semanas. So, yes, in 2 weeks, we're going to be, Robert is going to be meeting with us to talk about the roller coaster of language learning. Okay. La Academia de Inglés viene en 2 semanas y después en unas 3 semanas viene el grupo de tutores sobre el examen de enfermería. Aprovechen y así conocen todos los temas. Muchas gracias a todos. Thank you, Debbie, for a beautiful presentation. Thanks, Thank you, everybody. Debbie, very much. Carrie, thank you. Sean, thank you. Buenas noches a todos y muchas gracias por haber venido. Los esperamos la próxima semana. Que tengan una magnífica noche. Aquellos que quieren más información sobre el programa, por favor atiendan una reunión informativa, ¿ok? Que las anunciamos en los grupos de WhatsApp. Y si cualquier cosa nos pueden escribir, les mandamos los enlaces. Muchas gracias. Thank you, Luis. Thank you very much. Thank you. Thank you, David. Thank you, Sano, Carrie. You are beautiful. Thank you, Leslie. Thank you. Thank you, Raul. Thank you, Julia. Thank you. Bonnie. Geez, Debbie, nice presentation. Thanks a lot. Yes, Thank very you. good. David will miss you next week. I know. What are we going to do without you, David? I don't know. Don't be gone long, David. Yeah. Good night, everyone. Night, everybody. Good night. Bye-bye.